El 7 de agosto recordamos a San Cayetano. Como acá en Argentina, especialmente se lo recuerda con el niño Jesús y con esa espiga de trigo. Según se cuenta, un campesino de Buenos Aires, preocupado porque no había lluvia, acudió a la imagen de San Cayetano, colocó una espiguita a los pies del santo, pidiéndole que intercediera por tener buenas cosechas. Llovió mucho y la cosecha fue excelente. Desde ese momento empezó a crecer la devoción a San Cayetano. Es el santo del pan y del trabajo y de una manera especial del abandono en la divina providencia. Es bueno tenerlo como amigo, pero mejor todavía es tratar de imitar sus virtudes. San Cayetano nace en Venecia en el 1480. Desde chico era piadoso, con mucho afecto por los pobres. Estudia jurisprudencia. San Cayetano se daba cuenta que su tiempo era complejo como el nuestro y que había muchas cosas en la sociedad y también en los miembros de la Iglesia que dejaban mucho que desear. Eran los tiempos de la Reforma protestante. San Cayetano entiende que es necesario reformar la sociedad y reformar también la Iglesia, pero no como quien sale de ella y grita y fustiga errores o critica. Como va a decir con mucha sabiduría, son los hombres los que han de ser transformados por la religión y no la religión por los hombres. Esto es lo que tristemente había tratado de hacer Lutero, una religión, pero según su parecer, según sus criterios. Bien, San Cayetano, como otros santos, se dan cuenta, la reforma tiene que comenzar por el propio corazón, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Esto también es un gran mensaje para nuestro tiempo. Claro que hay cosas para criticar de la sociedad, de los políticos, pero también dentro de la Iglesia. Sin embargo, yo tengo que ser el primer reformado, yo tengo que ser el primer objeto de ese análisis crítico que hago muchas veces. Soy bueno para decir el error del otro y no tanto para reconocerlo y reconocer lo que tengo que cambiar. Una de las cosas que entiende San Cayetano es que la reforma interior comienza por la humildad. Cada uno humillándose delante de Dios, ahí se pone en camino de reforma. Cuando se ordena sacerdote, está como abrumado por esta dignidad, por la grandeza del sacerdocio. Y aparece el Cayetano tan simple y tan humilde. Yo, polvo y gusanillo, me atrevo a presentarme ante la Santísima Trinidad y tocar con mis manos al Creador del universo. Pero Dios quiere ser tocado por este sacerdote y quiere ser llevado a todos los hombres. En el 1523, Cayetano está en Roma, ha vuelto, estuvo en Venecia ejerciendo el ministerio, ahora ha vuelto a Roma y empieza lo que se da cuenta que es fundamental. Hay que ayudar a los sacerdotes, hay que reformar al clero. Él decía, veo a Cristo pobre y a mí rico, a Cristo despreciado y a mí honrado. Deseo aproximarme a Él un paso más, un paso más. Este paso más va a ser vivir una pobreza más radical, parecerse más a los apóstoles, parecerse más a Jesús, que no tenía dónde reclinar su cabeza. Este paso más va a ser tratar de contagiar a otros sacerdotes a que vivan esta vida, esa vida apostólica, pero sin ser ni frailes como los franciscanos o los dominicos, o sin tener dignidades como la tenían muchos eclesiásticos de ese tiempo. Quiere pobreza, quiere el ministerio sacerdotal y quiere también tener votos religiosos. Era una verdadera novedad en la Iglesia. Es así
que se van a fundar estos clérigos regulares fundados por San Cayetano. El lema va a ser: buscad ante todo el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Los miembros de esta congregación naciente van a profesar esta pobreza de Jesucristo, van a vivir de lo que la providencia les mande. De hecho, el mismo Cayetano ni siquiera quería mendigar, era esperar lo que Dios le mandase. Él dedicado a trabajar por el reino de Dios y que Dios le hiciese llegar la añadidura. Muchos en la Santa Sede decían: pero ¿cómo es posible que una orden pueda subsistir de esta manera? Cayetano respondía invariablemente lo que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña: no estén preocupados por vuestra vida, por lo que van a comer o por vuestro cuerpo, con qué lo habréis de vestir. Nuestro Padre que está en los cielos cuidará de todo ello. San Cayetano vivía prendido de la providencia. Y acá también otro mensaje para nuestro tiempo: entender que estamos en manos de Dios, entender que si nos ocupamos de su reino, el Señor nos hará llegar la añadidura. ¿Cuántas veces hacemos al revés? Preocupadísimos por nuestras cosas, y en último lugar quedan las cosas de Dios, quedan las cosas del alma. Ciertamente que tuvo muchas pruebas, también en esta confianza y en este abandono en la providencia. Se cuenta hasta una situación, si se quiere, divertida, pero que pone a prueba verdaderamente la fe y la esperanza del santo. Como siempre, ayudando a los pobres, en una oportunidad se quedaron sin nada para comer ellos, los de la comunidad religiosa. Pasaban las horas, no llegaba nada. Le dice el sacerdote que estaba a cargo ahí de la despensa de la comunidad a Cayetano: no tenemos nada para cenar en este día. San Cayetano se acerca a la capilla y se acerca al sagrario, y con gran ternura y con gran devoción empieza a hacerle golpecitos a la puerta del sagrario. Amado Jesús, le dice, te recuerdo que hoy no tenemos nada para comer. No pasó mucho tiempo que aparecen unas mulas en la puerta de la casa con un cargamento de mercadería. Nunca supieron quién dejó esas mulas y esa carga allí. Cayetano sabía perfectamente que más allá del instrumento, el mismo Señor, el que había sido golpeado por la oración tierna y devota y confiada de su Hijo, había mandado lo que la comunidad necesitaba. Así entonces se va haciendo la reforma a través de este testimonio de abandono en la providencia, a través de este testimonio de decir, para mí lo más importante es el reino de Dios, a través del testimonio también de amor a los pobres, porque Cayetano no encuentra mejor manera que de arrimarse a los pobres que siendo él mismo pobre. Por eso entonces da un gran testimonio, sí de pobreza, pero también de caridad. Les digo en serio, todo lo que hicieron a uno de estos hermanos míos necesitados, a mí me lo hicieron. Eran las palabras de Jesús que alentaban a San Cayetano a estar siempre detrás de los pobres, de los enfermos. Muchas veces se lo ve a él mismo trabajando en los oficios más humildes o como enfermero en uno de los hospitales que había fundado. Y él decía esto, le decía a sus compañeros, olvídense completamente y busquen en el prójimo solo el rostro de Jesús crucificado. La visión de fe del santo, ahí está Cristo, el amor del santo, amar al pobre como al mismo Jesucristo. Es el gran apóstol entonces de la esperanza, del abandono en la providencia, pero también de esta caridad para con los enfermos. Enseñaba esto: en la iglesia adoramos a Cristo, en el hospital le servimos en sus miembros doloridos. Esta es la mirada de fe de un auténtico
apóstol de la Iglesia. Pero también, con esa mirada de fe, preocupado tantas veces por conseguir el pan material para sus pobres y sus enfermos, también se daba cuenta que era mucho más importante todavía el alimento del alma, para los suyos, para sus religiosos, pero también para los pobres. Fue un gran apóstol de la comunión y de la comunión frecuente. En una carta dice: no cejaré hasta no ver a los cristianos correr hambrientos al sacerdote para nutrirse del pan sagrado. Le pedimos a San Cayetano que interceda para tener el pan en nuestras mesas, ciertamente, pero sobre todo que jamás nos falte el pan de vida eterna, el cuerpo y la sangre del Señor. Dice en otra carta a una sobrina suya: Él se nos ha dado en alimento, desdichado el que ignora un don tan grande. Por eso el apóstol de los enfermos, el apóstol de los pobres, el apóstol del pan, es un gran apóstol de la Eucaristía. Que San Cayetano entonces nos enseñe a transitar los tiempos difíciles, con confianza en la providencia, poniendo por encima de todo la búsqueda del reino de Dios, con este amor tan diáfano a los pobres, amando a Jesucristo en los que sufren. Firmes en la fe.